Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express, la primera película que he ido a ver este año 2025 y por supuesto aquí os traigo la reseña. Una película que me he visto yo a mí mismo sorprendido viéndola, una película que no está en la órbita de las películas y de los géneros cinematográficos y que el contenido que os suelo traer al canal. Pero he aquí que la persona con la que fui a verla tenía interés por verla y he aquí que yo soy así de solícito y la acompañé. Estamos hablando de Queer, la última película de Luca Guadagnino y que es una experiencia básicamente de cine concebido como arte. Yo que provengo del mundo de la historia del arte y que allá por los primeros inicios como cronista y como articulista hacía artículos sobre arte, me encontraba con videoinstalaciones y propuestas audiovisuales que bien podrían parecerse a esta propuesta que os traigo. Una propuesta eminentemente visual, eminentemente plástica, eminentemente un caramelito muy dulce y un perfecto ejemplo de buen hacer a nivel actoral. Y en ese aspecto, el que más luce y el protagonista en absoluto es Daniel Craig. Daniel Craig y su partner, por supuesto, Drew Stanky. Ambos interpretan a William Lee y Eugene Allington. Son dos caballeros exiliados estadounidenses exiliados en México. En principio nos centramos en la figura de Lee, que es, pues es esto, una persona ya retirada de lo que es el ámbito militar estadounidense, que por su condición de drogodependiente se tiene que exiliar a México y es abiertamente gay. La película en sí misma es un alegato, un homenaje, una visibilidad y una normalización del entorno homosexual. Muy a loco, como podéis ver. Una película además abiertamente gay, que no se corta para nada en cualquier tipo de escenas, incluso amorosas. Y este protagonista, Lee, pues se encuentra solo en esta ciudad mexicana y le encontramos con varios escarceos entre los jóvenes, tanto oriundos como también exiliados norteamericanos, hasta que da con Eugene Allington, el personaje que interpreta Stanky. Un efebo joven, guapo, y que, por supuesto, reclama la atención de Lee en el primer momento y es del que se encapricha. Y juntos, pues empezarán a cohabitar, coadyugar y tener una relación más o menos íntima en un entorno homosexual como el que nos encontramos, aparte de ambientado en la época de los 50. O sea que tiene ese concepto de que en esa época no estaba tan bien considerado la homosexualidad, pero aún así Guadagnino se recrea y no se plantea exactamente plasmar lo que es la parte más negativa de la homosexualidad o de la homofobia o del tema de su ocultación o de su estigmatización, sino básicamente una muestra más de amor libre, como cualquier muestra más, y de lo más cotidiano y totalmente sin ningún tipo de coacción o de rubor o de constreñimiento con respecto a lo que pueda ser un amor heterosexual. Y ahí básicamente es donde empieza la plasticidad. La película es enormemente actoral, es un ejercicio bestial
de los actores, ya no en un aspecto de diálogo, porque diálogos tiene pocos, pero sí como de expresión corporal, de expresión artística, de escenas que parecen casi coreografías de esas ballets experimentales o esas, como digo yo, muestras de el arte conceptual o de las videoinstalaciones y que a nivel eso, artístico visual, es un deleite. Pero donde más flojea precisamente es en el aspecto narrativo. La película dura nada menos que 2 horas 20 y básicamente se nos centra en la plasmación de una forma un tanto reiterativa de esa condición homosexual de los dos protagonistas y de esa intimidad y esa relación íntima que tienen entre ellos, con una delicadeza, una plasticidad, una visión bella y romántica de los cuerpos desnudos. No es pornográfica o sucia, no, aquí son movimientos o muestras, sí, desnudos masculinos, sí, haciendo el amor, pero de una forma elegante, una forma más erótica que pornográfica. Y eso básicamente redunda en una visión mucho más estética y mucho más artística de ese acto sexual. Pero que resulta que esa belleza o esa esteticidad o esa artisticidad se dilata demasiado hasta llegar a durar 1 hora de escenas prácticamente iguales, de verles de garito en garito, de tonteo en tonteo y de escenas de cama en escenas de cama. Reiterativo y que hace que el ritmo no solo se ralentice, sino que lleguen incluso a desaparecer. Porque estamos viendo constantemente lo mismo. Pero es que llegamos a la segunda mitad de la película. La película hay que decir que está dividida en 3 capítulos. Uno básicamente centrado en la vida y la cotidianidad de los personajes en su entorno de México. El segundo capítulo que está básicamente centrado en un viaje alrededor de Iberoamérica, que se marca aquí nuestro dúo protagonista, que sí, nos muestra una Sudamérica demasiado rural, demasiado rústica, demasiado empobrecida y nada tecnificada. Sí, unos planos, que esa es otra, el nivel artístico y el nivel de dirección de Guadagnino es bestial, es totalmente visual, es perfectamente detallista, minimalista y controlado todo al milímetro hasta el punto de que cada escena, cada toma, cada encuadro está perfectamente medido, perfectamente estructurado, de forma de que parece que estuviéramos viendo un cuadro, volviendo de nuevo a su aspecto más artístico, un bodegón o una escena teatral. Hasta el punto de que todo está perfectamente colocado, perfectamente medido, hasta el desorden que podría ser la casa de Lee en su momento de dependencia o de drogadicción. Es un desorden perfectamente ordenado, porque dentro del desorden está todo estructuradito y perfectamente colocado. La película en su primer tercio, o en la primera mitad, es básicamente mostrar la soledad de Lee, y eso perfectamente se refleja en esos espacios solitarios, vacíos, y que recuerdan un montón a la estética y a la pintura de Edward Hopper, que también es un artista que pintaba espacios solitarios y una loa a lo que es la soledad, la quietud y la tranquilidad de los espacios y de las personas. Y eso también lo sabe reflejar perfectamente Guadagnino en su puesta en escena de la película, que es también uno de los grandes fuertes de esta película.
habíamos dicho que entrábamos en la segunda mitad de la película, ¿no? Ese tercer capítulo, en el que nuestro amigo Lee embarca a Allerton en un viaje hacia el Yago, o experiencias psicotrópicas mayores que puedan experimentar más allá de la cocaína o la heroína. Y ahí la película empieza a coger tintes surrealistas, tintes totalmente estrambóticos, totalmente de ensoñación, de rayadura mental, ¿para qué negarlo? Porque hay que reconocer que el tema de la ayahuasca o esa experimentación con alucinógenos fuertes, lo que conlleva básicamente es a unas experiencias totalmente alucinógenas, totalmente desatadas y fuera de toda realidad y toda lógica. Y eso es básicamente lo que también nos muestra cuando nuestros dos queridos protagonistas se embarcan en la experiencia de probar estas hierbas en lo más profundo de la Amazonía peruana. O sea que la película empieza ya a desvariar, a ser una pose básicamente de los más oníricos y surrealistas situaciones, y volvemos de nuevo al tema de las coreografías y a la exposición de el cuerpo y de las expresiones corporales de sobre todo Daniel Craig, pero en consonancia y en coreografía con Arlington, que es básicamente más visualidad, más artisticidad, pero que ¿qué queréis que os diga? No, la trama no aporta una narrativa. ¿Qué es lo que le falta a esta película? Y es lo que a mí, por ejemplo, me hace que la película se me haya hecho larga, se me haya hecho lenta, reiterativa y, ya te digo, por puntos llegando al surrealismo o a una especie de situación alucinógena cargada de escenas inconexas, llenas de simbolismo, por supuesto, llenas de metáforas visuales. Probablemente sea un reflejo y una metáfora de la mente o de la forma de afrontar su situación de homosexualidad, de soledad y de experimentación del propio Lee, porque básicamente la puesta en escena y estamos constantemente con la forma de ser y de pensar de Daniel Craig, que en esta ocasión ya vemos que se ha salido totalmente de cualquier registro de acción o de James Bond que os podáis imaginar, y nos encontramos con una interpretación soberbia, sobria, contenida, magistral y con un enorme componente de lo que decimos de expresión corporal, más que verbal o narrativa. La película en sí es eso, una experiencia artística y visual, pero para nada es una experiencia cinematográfica. Al menos desde el punto de vista de una narración con un conflicto que va desarrollándose, que tiene distintos puntos de giro o distintos subtramas o una linealidad o una acción que pueda llegar a interesar o pueda llegar a cautivar el interés del espectador. Aquí no, aquí simplemente vemos la convivencia de estos dos señores, que ya no solo aborda el tema de la homosexualidad, sino incluso el tema de el concepto de maestro o mentor o anciano y efebo joven, muy en plan a lo como se pudiera considerarse una metáfora de lo que fueron
los efebos y los maestros de la antigua Grecia, que había un mentor pues de mayor edad, que podría ser perfectamente de la edad de Daniel Craig, que acoge, adopta o adoctrina, enseña o educa a un jovencito efebo, que podría ser el personaje de Drew Stanky, Eugene Arlington, para enseñarle la vida en todos sus aspectos, incluido sexual, y de ahí que también se tenga ese concepto de que los antiguos helénicos pues tenían un enorme componente y liberación sexual homofóbica. Homofóbica no, o homosexual. Y eso es en lo que tiene el acierto y el fallo. El acierto es sobre todo hacer visual y totalmente natural la homosexualidad. Y por ende mostrarla al público como cualquier escena de sexo normal y heterosexual. O sea, que en ese sentido chapó, es una forma de dar visibilidad al colectivo LGTBI y a la homosexualidad de una forma muy cotidiana, muy normal, una forma de normalizarlo como debería de ser. Y en ese sentido es un componente a tener en cuenta, teniendo en cuenta que el wokismo lo que hace es introducir el componente LGTBI un pogo forzadamente. Y aquí no, aquí está al contrario, es una forma natural, fluida, orgánica, y que llegas a incluso no extrañarte ver esas escenas amorosas entre dos hombres. ¿Lo ves? Dentro de la naturalidad que está enfocada a la película, como, oye, pues una muestra más de un amor mutuo que tienen estos dos personajes. Pero, pues eso, donde por lo menos a mí no me aporta es en el aspecto ese de que no hay una narrativa cinematográfica, no hay un inicio, nudo y desenlace. Lo hay, como en toda la historia. El inicio es ver a Daniel Craig pues en su soledad y en su búsqueda en México. El nudo es el viaje de conquista y de acercamiento e intimidad de Eugene y Lee, y el desenlace es básicamente la experiencia, pues eso, onírico, estrambótica de el culmen de lo que es también las propias expectativas de un yonki, ¿no? Un yonki que además es curioso, que ahí pues entra un poco incluso el tema del misterio, porque nos plantea que Lee va a la Amazonía peruana porque ha oído que se han hecho experimentos entre los rusos y los americanos con esta planta, el yagé o la ayahuasca, para tener experiencias más allá del espectro sensorial y llegar incluso a tener telepatía. Y bajo esas premisas son por las que también investiga todo este apartado. Y oye, a mí cuando empezó a tocar esa temática, me empezó a llegar a interesar, ya sabéis, mis gustos por el tema del misterio. Pero cuando veo, pues eso, lo que es las experiencias más surrealistas que de investigación con el peyote o la ayahuasca, como pudo haber hecho JJ Benítez, por cierto. Si tenéis curiosidad por el tema, os lo investigo y podemos hacer un vídeo hablando de las experiencias o la capacidad de expansión de la conciencia que puede dar este tipo de sustancias, y que no es simplemente alucinar y tener ver lucecitas y ver dinosaurios rosas. No. El propio JJ Benítez
en su experiencia ya por los años 90, dijo que se planteó unos objetivos muy concretos y los llegó a cumplir. Si tenéis curiosidad de todo esto, dejadme en caja de comentarios y os lo puedo llegar a desarrollar con más detenimiento en otro vídeo, más detenidamente hablando del misterio. Pero aquí no, aquí parece que la pretensión de Lee de llegar a tener telepatía, pues como se diluye en pos de esa especie de experiencia surrealista, paranoica, alucinante, ¿no? Y que básicamente también es una forma como de autoexploración de la psique y del yo interior del personaje. Porque aquí podemos ver esas 2 horas como 2 planos diferentes. El primer plano es la exploración de la parte más artística o más física del cuerpo, de la experiencia como ser humano de este personaje homosexual. Y la segunda parte de la película es, como si dijéramos, una exploración del interior, del psique, de los pensamientos más profundos, de los miedos más profundos, de ese más allá del amor que llega también a experimentarse con las alucinaciones que puede llegar a tener Lee junto con Allerton. Es una película que a nivel metafórico, a nivel artístico, a nivel visual es muy rica, pero a mí esa parte de que no tenga una trama narrativa es la que me saca un poco. Y sobre todo la larga duración que para lo que nos cuenta perfectamente podía haberlo hecho en media hora menos. Pero en fin, déjame tú en comentarios cuando la veas, si es que la ves, porque hay que reconocer que esta película es bastante minoritaria y no creo que dure mucho en cartel. Pero oye, si te gusta el cine reflexivo, el cine como arte, como expresión artística de la plasticidad, de la visualidad, de la belleza del cuerpo humano, sobre todo el cuerpo humano masculino, y sobre todo es una loa y un abrazo a lo que es la homosexualidad concebida como algo natural dentro de la sociedad. Pues si vas con esos preceptos, la película la vas a disfrutar. Pero si esperas una película pues con una trama, con más acción, con más personajes, que los hay, pero esos sí que son totalmente tangenciales, o con más chicha, pues se te va a quedar corta. Así que, por ponerle una nota, le voy a poner un 5,5 o 6. Básicamente por ese concepto de cine como arte. Y como expresión artística y expresión visualmente impecable. Y la puesta en escena y el cuidado y el mimo que ha puesto Guadagnino en mostrarnos la homosexualidad como algo cotidiano y el más mínimo detalle perfectamente estudiado y preparado para poner una puesta en escena impecable. Pero más no, porque es que esas 2 horas y media con una trama que no tiene apenas narrativa, pues se hace pesada, se hace un poco rara, un poco reiterativa. Y sobre todo esa segunda hora, pues encima que empiezas a ver escenas inconexas, escenas oníricas, escenas totalmente fuera de sí, fuera de control, fuera de toda lógica, pues estás pues dejándote llevar por una especie como de psicodelia, ¿no? Pero bueno, es también a tener en cuenta y teniendo en cuenta que hay todo un movimiento artístico como es el surrealismo, empezando por el propio Buñuel y el propio Dalí, pues tiene su cabida dentro de la historia del cine y tiene, por supuesto, su buen hacer y su buena hechura. Así que nada más, que ya estoy hablando más de la cuenta de esta película, que es de lo que yo pensaba, porque para nada es una película que yo hubiera visto en el cine, es una película que perfectamente se puede ver en la televisión y tienes la misma experiencia artístico-visual en tu salón de tu casa y te ahorra los 12 pavos que vale el cine.
Pero bueno, la he visto y aquí os expongo lo que me ha transmitido y la opinión que me ha generado. Déjame en comentarios tú la tuya. Y por supuesto, como decimos en los youtubers, ayuda un montón que le des un buen like al vídeo, que te suscribas y que difundas mi contenido en tu entorno de amigos, a familiares, compañeros de trabajo y aledaños a a tu persona, y así hagamos que mi contenido llegue a mayor número de gente posible y ir a lo más lejos posible. Un saludo, si eso, a esa comunidad iberoamericana, que sé que también me seguís, y os estoy muy agradecido al seguimiento y a la expansión que tiene mi canal más allá de las fronteras españolas. Y ya veis que se hace una recreación un poco pueblerina de vuestra cultura y vuestros países. De hecho, se supone que Daniel Craig viaja a Quito. Nada menos que Quito, la capital de uno de vuestros países. Y parece que está por un pueblo. Yo sé. Es todo muy extraño, es todo muy visual, pero muy disparatado, ¿no? En fin. Lo dejamos aquí. Déjame, y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.